Quizás ya tengas alguna idea de la historia que quieres contar, algunos personajes interesantes e incluso algunos bocetos, pero al momento de intentar dibujar el primer episodio, bueno, en tu cabeza lo tenías más claro. Y no importa de qué trate tu historia, si las personas no pueden interesarse en ella desde el primer episodio, es muy probable que no le den una oportunidad al resto de ellos. Cuando dibujas webcomics, el primer episodio es sin duda el reto más grande que deberás afrontar. Pero también hay formas sencillas de comenzar si te enfocas en las cosas correctas, porque crear un episodio de webcomic no es solo dibujar. Hola, soy Edgardo, dibujo webcomics y en este video te mostraré no solo cómo puedes crear el primer episodio de tu historia, sino también cómo puedes crear cualquier episodio de una manera interesante y sobre todo fácil de abordar, y te aseguro que será menos probable que te quedes en blanco frente al papel. Lo primero que tienes que tomar en cuenta es la longitud y el formato de tus episodios, es decir, cómo los dibujarás y qué tan largos serán. Quizás quieras utilizar el formato de cascada, ya sabes, ese que se lee de arriba a abajo como una cascada. Este formato es ideal para leerse en teléfonos móviles y es muy utilizado en webtoons. Por otro lado está el formato tradicional de manga, que se lee de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Pensar en el formato que utilizarás al inicio para dibujar es muy importante porque cada uno tiene características diferentes y cada uno tiene longitudes distintas. Por ejemplo, actualmente para un webcómic en formato de cascada suelen tener alrededor de 40 viñetas. Pueden ser más o pueden ser menos, no es una regla, pero 40 es un buen número para que un episodio de webtoons se sienta completo. Y en el formato de manga, por lo general, un episodio está compuesto por alrededor de 20 páginas y cada página tiene alrededor de 5 viñetas en promedio. Es muy probable que en un solo episodio quieras mostrar un montón de cosas, pero debes tener en cuenta que el espacio que tienes es limitado. Ahora, lo que voy a decirte es muy importante y siempre tienes que tenerlo en mente. En cada episodio debes enfocarte en una sola idea. Solo una idea basta para contar un episodio completo. Los mangas que tanto te gustan en cada episodio en realidad giran alrededor de una sola idea, solo una. Por ejemplo, este es el manga de Haikyuu, una historia que trata sobre un chico de baja estatura que está intentando aprender a jugar voleibol. Y el capítulo número 1 gira alrededor de una sola idea, que por lo general es la misma idea que todas las historias tienen al principio: presentar al protagonista y el comienzo de su aventura. Y cuando digo aventura no me refiero a que el protagonista tenga que irse literalmente a otro país o a otra ciudad o a otro mundo. Me refiero a que tiene que empezar a perseguir algún objetivo. El protagonista tiene que querer algo. Al inicio de esta historia conocemos a Hinata, un chico de baja estatura que al ver por televisión a un jugador de voleibol llamado el Pequeño Gigante, se queda con la boca abierta al enterarse de que no necesariamente debe ser alto para ser un gran jugador de voleibol. Convertirse en un gran jugador de voleibol es el objetivo de Hinata, y en este episodio lo vemos intentar aprender a jugar y darse cuenta de que no es tan fácil como parece. Como puedes darte cuenta, en el primer episodio podemos ver al protagonista y el inicio de su aventura. El capítulo solo se enfoca en mostrarnos esa idea, una sola idea central. Y aquí está el secreto. Por lo general, esa idea en la que un episodio se enfoca suele ser también el mismo título del episodio. ¿Recuerdas cuando Dragon Ball Z al inicio el narrador te decía el título del episodio? Era un increíble spoiler, pero todo ese episodio se centraba en esa única idea. Esa era la idea central. El primer episodio de Haikyuu se titula El fin y el principio, bastante obvio, ¿no? Y hace referencia justamente al final de la vida ordinaria del protagonista y el principio de su aventura jugando voleibol. Puede que creas que no necesitas tantas páginas para desarrollar una idea tan simple, y quizás quieras contar más cosas, pero eso hará que tu historia se vuelva confusa y difícil de entender. Los lectores valoran mucho más un episodio claro que uno complicado y pretencioso, así que es mejor contar una sola idea a la vez. Algo que te puede resultar muy útil es primero anotar en una pequeña oración cuál es la idea central del episodio que vas a contar. Basta con solo un renglón y ese mismo también podría ser el título de tu episodio. Dos pájaros de un tiro. Y esto funciona para cada episodio que quieras contar y no únicamente para el primero. Por ejemplo, el episodio número 152 se titula La amenaza del zurdo. Esta sencilla frase es también la idea central de todo este episodio. Es de lo que trata, el tema que habla y que desarrolla. Este episodio nos muestra la fuerza y habilidad que este personaje tiene al momento de rematar el balón con su brazo dominante, y a través de este episodio vemos cómo el equipo del protagonista intenta lidiar con este oponente. Intentan detenerlo, pero está a otro nivel, y no solo por ser zurdo. El episodio 147 se titula Pelea frente a frente, y la idea de este episodio es mostrarnos al protagonista y a su equipo frente a frente contra el equipo rival en la última jugada del partido. De eso se trata todo este episodio, 20 páginas para desarrollar una sola idea. En el caso de un webcómic en formato de cascada sería exactamente lo mismo. Nos enfocaríamos en desarrollar una sola idea por episodio, solo que la longitud de ese formato cambiaría. En vez de 20 páginas en un manga, serían alrededor de 40 viñetas en un webtoon. Incluso un video de YouTube suele centrarse en desarrollar una sola idea. Por ejemplo, la idea de este video es justamente el título que tiene: cómo crear el primer episodio de un webcómic. Pero veamos otro ejemplo. Digamos que tu historia trata sobre la vida cotidiana
cotidiana de un chico que prepara los mejores huevos del mundo. Y el primer episodio de esta historia podría tratarse de ese chico yendo a comprar huevos por la mañana para prepararse los huevos más ricos del mundo, como siempre lo hace, pero en el camino al supermercado debe afrontar toda clase de obstáculos, y quizás al llegar a casa solo pudo salvar a uno de los huevos, y con él cocinó el huevo más delicioso del mundo, pero al final igual se quedó con hambre. El huevo en verdad era el mejor del mundo, pero era solo uno. Todo este episodio también intenta desarrollar solamente una idea, y una muy simple: presentar al personaje y el comienzo de su aventura. Conocemos al protagonista y por todo lo que tiene que pasar solamente para poder desayunar sus huevitos. Y así podemos seguir esta historia con este personaje intentando superar diferentes obstáculos para poder desayunar cada día sus deliciosos huevitos. Ya me dio hambre. Así que una sola idea es lo único que necesitas para poder contar un episodio completo. Te recomiendo que vayas y leas cualquier episodio de tus historias favoritas. Leas el título e intentes entender cuál es la idea central de ese episodio. Te sorprenderá saber que esos increíbles episodios solo intentan desarrollar una sola idea, una simple y fácil de entender. Una vez tengas muy clara cuál es la idea central de tu episodio, vamos al siguiente paso. Pon mucha atención a lo que voy a decirte. Por lo general, las historias están creadas en base a una estructura. Una estructura es básicamente el esqueleto de una historia. Por ejemplo, existe la estructura de los 3 actos, esa que dice que una historia se divide en 3, un inicio, un desarrollo y un desenlace. El objetivo de esta y cualquier otra estructura es guiarnos punto a punto desde el inicio hasta el final de la historia. Es como un mapa que nos permite avanzar hacia donde se supone que deberíamos llegar, hacia el final que planeamos. Pero esta estructura no funciona solamente para contar una historia completa, también es muy útil para crear un solo episodio. Porque si lo piensas, un episodio también tiene un inicio, un desarrollo y un desenlace. Un episodio al final del día también es una historia que comienza y termina. En el inicio, por lo general, nos presentan al protagonista y sus motivaciones, es decir, cuál es su objetivo en la historia, qué es lo que quiere, y también se plantea la situación en la que se encuentra, es decir, cómo es su vida ordinaria. En el desarrollo comienza el conflicto. Van surgiendo obstáculos que el protagonista debe afrontar para alcanzar eso que desea. Y en el desenlace sabemos si el protagonista logra o no su objetivo, y la historia termina. Por ejemplo, en el primer episodio de Haikyuu podemos ver claramente cómo funciona esa estructura de 3 actos. Al inicio nos presentan a Hinata, el protagonista, y nos dicen cuál es su objetivo. Nos cuentan que quiere convertirse en un gran jugador de voleibol. En el desarrollo lo vemos jugar su primer partido en su 3er año de secundaria. Este es el conflicto del episodio, el obstáculo que Hinata debe superar. En el desenlace vemos cómo Hinata pierde horriblemente contra su nuevo némesis y jura que lo vencerá algún día, solo para descubrir que al pasar a preparatoria su némesis entró a la misma escuela que él y jugará en su mismo equipo. Y el episodio acaba ahí. Este final fue simplemente increíble, no me lo esperaba. Y rápidamente quise leer el episodio número 2. Ahora veamos cómo funciona la estructura de 3 actos en la historia del cocinero de huevos. Al inicio conocimos a este joven cocinero que tiene como objetivo solo desayunar. En el desarrollo va al supermercado y el problema sucede cuando de regreso a casa se topa con un montón de gatitos que también quieren desayunar. El desenlace es cuando logra escapar de esos gatitos y llega a casa a prepararse el único huevo sobreviviente. Es el huevo más delicioso del mundo, pero igual se queda con hambre y debe volver por más. Este episodio también tiene un inicio, un desarrollo y un desenlace. Y si te das cuenta, ambas historias terminan con un final muy interesante. A este tipo de finales se les llama cliffhangers. Un cliffhanger es un recurso narrativo que consiste en dejar a un personaje en una situación extrema al final de un episodio. En este caso, al final de Haikyuu parece que Hinata tendrá que aprender a convivir con su némesis, una situación muy extrema para él. Y en el caso del cocinero de huevos, parece que tendrá que regresar al supermercado y pasar por lo mismo. Esto se usa para que el lector sienta la necesidad de saber qué es lo que pasará después y decida ver el episodio número 2. Te recomiendo que si es posible utilices un cliffhanger al final de cada episodio. Es genial si lo aplicas correctamente. Por cierto, tengo un video hablando más a fondo sobre la estructura de los 3 actos. Si te interesa, te le dejaré en las etiquetas y en la descripción de este video. Existen otros tipos de estructuras como por ejemplo el Kisho Tenketsu. ¿El que de quién? Kisho Tenketsu es la estructura que los mangakas suelen utilizar para contar sus historias. Es una estructura que no tiene 3, sino 4 actos: el Ki, el Sho, el Ten y el Ketsu. Déjame saber en los comentarios si quieres que haga un video hablando de esto. Por ahora te recomiendo que nuevamente vayas por tu manga favorito e intentes encontrar en cada episodio la idea central y su estructura. A veces están muy escondidas y es difícil encontrarlas fácilmente, pero te lo aseguro, están ahí. Cada episodio debe intentar contarnos algo. Ese algo es tu idea central. Define y escribe esa idea antes de
de comenzar tu episodio, y después intenta dividir esa idea en 3 partes: inicio, desarrollo y desenlace, porque al final un episodio también es una historia, pero mucho más pequeña. De esta forma, comenzar y terminar el primer episodio de tu webcomic se vuelve mucho más sencillo, porque ahora sabes en qué debes enfocarte, y no solo comenzarás a dibujar a ver a dónde llegas, si es que comienzas a dibujar. Esta es solo una manera de crear episodios, hay muchas otras formas que igualmente funcionan. Siéntete libre de utilizar lo que te resulte útil de este video, no tienes que hacer las cosas justo como yo las hago, es mucho mejor que experimentes y descubras qué funciona para ti. Espero que este video te ayude a comenzar el primer episodio de tu webcomic o cualquier otro episodio. Y si es así, no olvides dejar un like y suscribirte si quieres saber más sobre cómo contar historias. Y bueno, eso es todo por ahora, nos vemos en el próximo video.